Este mes de mayo, el tema central y correspondiente es obras, y las obras van muy relacionadas con nuestra fe, y la fe va muy relacionada con nuestras obras. Sin embargo, la fe sin obra está muerta. ¿De qué nos sirve si tenemos una gran fe y durante las pruebas no sabemos usarla? ¿De qué nos sirve una gran fe y un gran conocimiento del Señor y de su palabra si luego actuamos y tomamos nuestras propias decisiones sin consultarla con el Señor? Actuamos por autonomía, sin asegurarnos que esas acciones sean coherentes y apropiadas. La fe sin obras, hermanos, están totalmente muertas. Las obras que hacemos, no las hacemos para ganar la salvación, no las hacemos para quedar bien ante los demás, no la podemos comprar jamás. La salvación la tenemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el cual, muriendo en la cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, y Él nos da la salvación por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Pero una vez que nos convertimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, y una vez que ya hemos puesto nuestras vidas en sus manos, se tiene que notar nuestra transformación. Algunas más lentas, pero se empieza a notar un cambio a la hora de hablar, a la hora de reaccionar, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar impregnado de esa fe que solo nuestro Señor nos da. Y es la que nos ayuda a tomar decisiones, a cambiar de la manera de ver la vida y creer todas las promesas que Dios nos da. Vamos al capítulo 11 de Hebreos, que es el tema central, donde nos habla de la fe. El apóstol Pablo nos da una definición de lo que es la fe, y en ese primer versículo, aparecen dos sustantivos: certeza y convicción. Leamos el versículo 1 de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo repetimos de nuevo: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los seres humanos creemos en millones de cosas que nunca hemos visto y probablemente nunca la veremos. Así que no es excusa el no ver a Dios para no creer en Él. Si solamente creyéramos en las cosas que vemos, imagínense los ciegos, los que nacen sin ver, no podían creer en nada, porque si el principio es ver para creer, el ciego que no ve no podía creer en nada, ¿sí? Por lo tanto, el no ver una cosa no es excusa para no creer en ella. Algunos dirán: hay cosas que no vemos, pero se pueden demostrar que existen. Efectivamente, precisamente uso ese argumento para dirigirme a ustedes y decirles que la fe de los cristianos, la fe tuya y mía, no es una fe ciega, porque nosotros podemos demostrar las cosas en las cuales creemos. Por eso no está bien en decir que tenemos una fe ciega, porque nuestra fe no es ciega, porque hay un ingrediente que es indispensable para tener una fe sana. La fe del creyente, la fe del cristiano, del hijo y la hija de Dios, es sana
porque no es una fe basada en mitos, no es una fe basada en emociones, no es una fe basada en sentimiento o en creencias, ni tampoco producto de la imaginación, sino hay un ingrediente que alimenta esa fe sana, y ese ingrediente fundamentalmente es el conocimiento. Si no conocemos al Señor, vamos a tener una fe débil, ¿sí? Cuanto más conocemos al Señor y de su palabra, mayor y mejor y de mejor calidad será nuestra fe. Cuando menos conozcamos al Señor, nuestra fe será una fe pobre, una fe débil, una fe frágil. Y si es frágil, se fractura rápidamente ante cualquier aflicción o cualquier tribulación. Porque lo que le da sustento, lo que le da base, lo que le da calidad y fortaleza a nuestra fe es el conocimiento. Y también la experiencia, pero por encima de todo, el conocimiento. Vamos a ver la definición de lo que es certeza, que aparece en el capítulo 1. Certeza se refiere a un conocimiento seguro, claro y evidente que se tiene de algo sin ninguna duda. Es una creencia firme, fuera de toda duda. La duda, hermanos, es el cáncer que mata la fe. Donde hay duda, no hay fe. Y donde hay fe, no puede haber duda. La certeza es con toda seguridad, con una seguridad absoluta, clara y evidente, sin margen de error o incertidumbre, sin ninguna duda, esa es la certeza. Y la palabra convicción, que es muy similar a un sinónimo, es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Es una creencia firme, fuera de toda duda. Nosotros estamos firmes porque creemos que Dios existe. Nosotros creemos en la palabra de Dios y es verdad, porque el conocimiento es lo que hace que nuestra fe sea una fe a prueba de todo. Una fe que supera la prueba, una fe que supera la duda, una fe que supera cualquier ataque interno o externo que tenemos en nuestra vida o en nuestra trayectoria con el Señor. Por lo tanto, hermanos, si no tenemos la certeza, convicción y convicción de nuestras creencias, difícilmente tendremos una fe a prueba de pruebas. El principal enemigo de la convicción de Dios lo vemos en Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si nosotros, hermanos, queremos saber cuál es nuestro principal enemigo, para que nosotros tengamos una convicción en Dios, no es Satanás, ni es el diablo, ni son tus hermanos. Nuestro principal enemigo es el viejo hombre. Ese hombre que no hemos querido renovar, que no hemos querido cambiar, que no hemos tratado o quitado de nuestra mente, ¿sí? Para que nosotros tengamos la certeza, para que no tengamos convicción en Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa no va a querer que seamos santos ante Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, partimos de la base de que la fe no puede estar basada únicamente y exclusivamente en una experiencia personal, que es muy importante y es necesario tenerlo. Pero por encima de cualquier experiencia, sensación, visión, sueño, sentimiento o emoción que tengamos, está la palabra de Dios. Porque no es una fe fanática la de nosotros, no es una fe ciega
que nos impide ver la realidad de las cosas, sino al contrario, la fe que tenemos no nos ayuda a creer en tonterías o en barbaridades, ¿sí? Que nos hacen superar las tradiciones del mundo. Hay tradiciones en nuestro pueblo, en todo el país y también en el mundo, ¿sí? Que están por encima de la fe de muchos, ¿sí? Y de lo que dice la palabra de Dios. Está la tradición y las falsas creencias. Cuando le preguntamos a algunas personas, ¿y ustedes por qué hacen eso? ¿Y ustedes por qué practican esas cosas? Su respuesta generalmente es por la tradición o mi religión, ¿sí? Son acciones que van pasando de padres a hijos, de generación en generación. Y como es la tradición, aunque sea un disparate, lo estamos viendo. A veces algunos estábamos en eso metidos. Ven el 12 de diciembre, los peregrinos. Algunos van corriendo, caminando por días en las carreteras, en bicicletas, trayendo un muñeco en la espalda, ¿sí? Los que venden atalayas desde las 6 de la mañana tocando puertas, vendiendo para ganar la salvación de su alma, ¿sí? Los que éramos católicos, que no comíamos carne los viernes, aunque andábamos fornificando, ¿sí? Toda la semana, ¿no? ¿Sí? Y así muchísimas tradiciones y falsas creencias, ¿sí? Que es la que el mundo tiene. Sin embargo, hermanos, la vida de un creyente no hay tradición que mande en cualquiera que es hijo de Dios, ¿sí? Lo que nos da consistencia a todo esto en nuestras vidas es la palabra de Dios. Yo cuando de niño vengo de una familia católica, ¿sí? Desde mi bisabuelita, abuelita, mamá, muy metida a la iglesia, ¿sí? Nosotros 3 hermanos fuimos acólitos y cuando fuimos creciendo dimos clase a los jóvenes, a los adolescentes y teníamos un grupo en la iglesia, ¿sí? Que se llamaba ACAN, que era la Asociación Católica de Adolescentes y Niños. Y cuando mi esposa me empieza a abrir los ojos a través del Señor y a hablarme de su palabra y a leer de su palabra y a tener el conocimiento, vemos que ACAN fue una persona desobediente a Dios, una persona que agarró objetos prohibidos de Jericó, ¿sí? Cuando el Señor le había dicho que no tomaran nada, ¿sí? Y la palabra Can la buscan y quiere decir enemigo. Pero nosotros orgullosamente estábamos en el grupo Acán, en la Iglesia Católica, ¿sí? Y es por eso que debemos tener un conocimiento fidedigno de la palabra de Dios. En otras palabras, racionalmente. Hay que creer en Dios, no fanáticamente. Vamos a la Biblia y vamos a ver Romanos 12. El sacrificio agradable a Dios. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es, venimos hoy. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos presentes a nuestro Señor en un sacrificio vivo, santo y agradable para Él, que es el culto racional de ustedes. Venimos aquí por convencimiento, ¿sí? Porque estamos convencidos que el Señor es Dios. El culto racional es la adoración y servicio a Dios basado en la razón y en el conocimiento, en lugar de simples emociones o costumbres. Yo creo en Dios porque puedo demostrar que Dios existe. Yo creo en la Biblia porque puedo demostrar que la Biblia es palabra de Dios. Por eso no creo en el Corán, porque no sé si es palabra de Dios. No lo creo. ¿Sí? No creo en el budismo, no creo en otros tipos de religión, porque no hay en qué sustentarlo, ¿sí? Por eso yo no creo en las imágenes, porque nadie me puede demostrar que esa era la forma que le agrada a Dios. Por eso yo no creo en tantas tradiciones y costumbres populares en el cual estábamos amarrados, ¿sí? Aunque estén completamente arraigadas la cultura de los pueblos, porque son simplemente eso,
culturas, mitos, leyendas, tradiciones, pero no tienen ninguna base y no tienen ningún fundamento bíblico. Pero lo que nosotros creemos absolutamente se puede demostrar. Y por eso nuestra fe no es una fe ciega, hermano, ni fanática, sino una fe robusta, una fe racional, con todo el conocimiento. Ahora bien, todo lo que nosotros creemos hasta el día de hoy no ha llegado de boca de otra persona. ¿Sí? No nos levantamos una mañana y de repente empiezo a creer en Dios y empiezo a leer la Biblia y todo. Siempre una persona es la que nos empieza a hablar y a hablarnos de Dios. ¿Sí? En mi experiencia, ¿sí?, mi esposa fue la que me habló de Dios, y a ella su hermana, y así como una cadena de eslabón en eslabón. ¿Sí? Ahora, lo que nos ha llegado a nosotros como palabra de Dios, lo que nos ha llegado acerca de la vida de Cristo y sus milagros, de su muerte, de su resurrección, goza de toda credibilidad. Es decir, que no podemos fiar de lo que nos han predicado. ¿Sí? Nos han dicho que a lo largo de 200 años la historia de la iglesia es verdad. Cuando iniciamos a leer el Evangelio de Mateo, en Mateo 1, ¿sí?, encontramos el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ahí vemos que nuestro Señor desciende de la casa de David, que por lo consiguiente es de la tribu de Judá. Dicen que desde Abraham hasta Cristo pasaron 42 generaciones. Sin embargo, muchos dudan que sea verdad, ¿sí? Pero asimismo hay restos fósiles de dinosaurios o huesos que han encontrado, ¿sí? Y le hacen un análisis de carbono 14 y reportan la existencia que esos huesos, esos fósiles tienen más de 50,000 años. Y si le ponen más ceros, nadie lo cuestiona. Sin embargo, cuando hablamos de Cristo, hermanos, siempre lo cuestiona, siempre, igual de la Biblia, ¿sí? Quieren perder que no tengamos credibilidad en ello. Pero déjenme decirle algo, que hay mucha más base para creer en las personas que vivieron, caminaron y oyeron y aprendieron directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo, para no creer que ese hueso tiene más de 250,000 años. Asimismo, también hay registros arqueológicos, la literatura y la historia, las cuales nos permiten a nosotros, los cristianos hoy en día, afirmar con toda certeza y convicción que cuando nosotros creemos hoy en día en Dios, no es producto de nuestra imaginación ni una locura, sino que tenemos una fe basada en un conocimiento certero de que la palabra de Dios está a prueba de todo, casi siempre en nuestras vidas. Hay un conocido, ya sea en el trabajo o en nuestra familia, ¿sí?, que siempre nos va a criticar de la Biblia, siempre nos va a criticar de Cristo. Permítanme decirles, hermanos, que antes que esa persona dijera eso, hay millones de personas que lo han hecho, ¿sí? Millones de personas han criticado la palabra del Señor, y han dicho todo tipo de barbaridades y sandeces en contra de la Biblia, ¿sí? Pero cuando comienzan a encontrar la Biblia, a investigar, a estudiar y a profundizar en la palabra, ¿sí? Porque la fe no impide muchas veces que las personas tengan conocimiento, ¿sí? Y esas personas lo van investigando, se van convirtiendo en el Señor, porque dan hecho de que lo que están leyendo, están encontrando, encuentran la verdadera fe y creencia en el Señor, ¿sí? Por eso aquellos que no creen, es dura cosa es dar coces contra el aguijón, y mejor convertirse a Cristo que ponerse en contra de Cristo, porque la fe no impide, verdad, de razonar, preguntar o indagar en absoluto. Es una fe racional, en nuestro culto racional. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos una fe a prueba de todo. Por eso esa fe y conocimiento tiene que llevarnos a la acción.
ya conocemos, ya sabemos, ya aceptamos, ¿sí? Tenemos fe, pero ¿cuál es nuestra acción? ¿Por qué entonces, para qué nos sirve a nosotros todo lo que estamos escuchando en esta tarde? ¿O solamente para presumir que somos cristianos y venimos aquí porque somos ya religiosos? ¿No? Tenemos que tener una fe a prueba de todo. Hermanos, hermanas, no simplemente para que presumamos que tenemos un Dios todopoderoso y que tenemos una Biblia que es a prueba de todo, ¿sí? Sino es para que llevemos una vida práctica, para llevarlo a la acción y para que todo lo que hagamos, después de haberlo conocido, afecte en todas nuestras áreas de nuestras vidas, en lo familiar, en lo psicológico, en lo mental, en lo económico, ¿sí? Esa fe debe de impactar en cada parte de nuestras vidas, absolutamente todas nuestras áreas. Tiene que estar impregnada por la fe que tenemos. Ahora bien, esa palabra fe, tan usada en el libro de Hebreos 11, la fe en hebreo se pronuncia emuná. Emuná es una palabra que también tiene otras traducciones o significado, no solamente fe, sino también se puede traducir por lealtad y por confianza. La misma palabra. ¿Por qué? Porque no hay ninguna garantía que ninguna persona que conozca la verdad va a hacer caso de obediencia a la verdad. No hay ninguna garantía. De hecho, hay personas que saben perfectamente que están haciendo algo malo, que le puede causar la muerte, lo saben y lo siguen haciendo, pero no hay ninguna garantía que cuando esa persona se exponga y conozca la verdad, responda: Señor, perdóname, tú tienes la verdad. Porque no puede ser que la primera y la última vez que una persona que conoce la palabra, que conoce la verdad, que ha entendido el Evangelio, viva de espalda al Evangelio. No es la primera vez. Por lo tanto, cuando hablamos de fe, tenemos que preguntarnos: ¿vamos a ser obedientes a lo que aprendemos? ¿Vamos a ser coherentes con nuestra fe? ¿Cómo demostramos que somos obedientes y coherentes con la fe que tenemos? A través de nuestras acciones que hacemos, ¿sí? En esas acciones se va a ver cómo nuestra fe crece en nosotros. Porque si mis acciones contradicen a la fe que digo tener, mi fe probablemente no es sana, sino una fe muy particular, muy personal, donde yo pongo las reglas. No nos sometemos a las reglas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe es racional, basada en el conocimiento. Existen personas que dicen que son hombres de ciencia más que de fe. Déjenme decirles que la palabra ciencia y conocimiento están en la Biblia. Es un don del Espíritu Santo. Veamos 1 Corintios 12:8 y Proverbios 2:6 y 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El Proverbio nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. El Señor en ningún momento está en contra del conocimiento. El Señor Jesucristo una vez corrigió a unos por no tener conocimiento de la Biblia, ¿sí? Y vamos a Mateo 22:29. Dice el Señor Jesucristo: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso algunos cuestionan los milagros. Por eso cuando el Señor sanó a una persona, dudaban que esa persona estuvo enferma. En el Evangelio de Juan 9, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre nació ciego y fue sanado, ¿sí? Y mandaron a llamar a sus padres, porque decían entonces los fariseos, le injuriaban y decían: mientes, tú nunca fuiste ciego.
Entonces hicieron venir a los padres y ellos confirmaron que su hijo había nacido ciego. Cuando una persona no conoce al Señor, ni conoce su palabra, puede llegar a cuestionar todo. Ahora comprenderán, hermanos, por qué sus conocidos o familiares que le cuestionan por seguir a Cristo es porque no lo conocen. Hay personas que cuando tú le abres tu corazón y le cuentas tus testimonios, se rebelan, te llevan la contraria, se burlan de ti y no le dan la honra a Dios, porque no conocen a Dios. Porque hay una regla elemental del reino de Dios que dice que el que es de Dios te va a oír, y el que no es de Dios no te va a oír. Y en eso conocemos quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Cuando una persona se goza de lo que le estás contando, algo que Dios ha hecho en tu vida, una respuesta, un milagro, una oración, lo que sea, puede tener la suficiente seguridad que esa persona se goza, porque cree y tiene la misma fe que ustedes, ¿sí? Tiene el conocimiento de la palabra que nosotros tenemos, porque sabe que el Señor es todopoderoso, y cuando contestamos gloria a Dios, es porque damos la gloria y la honra a Él. Por eso hay gente de ciencia que conoce pero no entiende. Veamos en Hebreos capítulo 11, versículo 3, continuando con la fe. Por la fe entendemos, dice. No solamente conocemos. Yo para conocer muchas cosas no necesito tener fe, pero para entender muchas cosas necesito tener fe, porque el conocimiento no me lleva al entendimiento, ¿sí? Me da una información con la cual puedo ser incluso estar en contra, pero dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Luego lo visible viene de lo invisible. Ahora, el día que Dios creó el universo, no había testigos, no había nadie tomando nota, no hay testigo ni siquiera uno, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que recurrir al documento oficial, donde Dios da testimonio por sí mismo, en ese documento oficial que es su palabra. Lo que Él pensó se materializó cuando lo dijo. Pero si Dios simplemente hubiera dicho, sea la luz o sea tal cual cosa, y esa orden que dio, las órdenes y ese mandato no se hubieran escrito, ¿cómo sabríamos tú y yo que Dios creó el universo con el poder de su palabra? Dios no requirió de materia prima para crear el universo. Lo único que utilizó el Señor fue el poder de su palabra. Y esas 6 declaraciones que Dios dio, ¿sí?, la tenemos registrada en el único documento oficial que atestigua y da fe de ello, ¿sí? Lo que Dios hizo se cumplió, y es la Biblia, que es palabra de Dios. ¿Qué es lo que puede presentar el hombre como contraargumento? Teorías y más teorías demostraron, las cuales no pueden demostrar. No hay opiniones, especulaciones, hipótesis, y hay varias opiniones sobre la creación del mundo, pero sin embargo, eso no es verdad. Todo lo que vemos tuvo un inicio y tuvo un fin, y todo comenzó con una orden, un mandato de la boca de nuestro Dios. Y todo el documento que da fe y efectivamente eso fue así, está en la palabra que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La Biblia ya desde el principio comienza mencionando a Dios en primera persona. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y ya lo da por hecho, ¿sí? E incluso la Biblia dice que el necio de su corazón no hay Dios. Pero saben que nadie no puede demostrar que Dios no existe, absolutamente nadie. En el capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La Biblia nos dice que la esencia de Dios es, por ejemplo, el amor. La esencia de Dios es el amor. Nosotros podemos decir, yo tengo amor, yo tengo paciencia, yo tengo paz, yo tengo conocimiento, pero hablando con propiedad, Dios no tiene nada. Dios es. Dios no tiene amor porque Él es amor. Dios no tiene paz porque Dios es la paz personificada. La paz que nosotros tenemos, Él nos la dio. Pero la paz que Él tiene, ¿quién se la dio? Nadie. Porque a Él nadie le da y nadie le quita. Porque la esencia de Dios es paz, es amor y todo lo que le podemos añadir en esta tarde. Vamos a Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe está basada en un conocimiento, en una certeza y en una convicción que me cambia la vida radicalmente. Pero ¿cómo se alimenta ese conocimiento? ¿Cómo crece? ¿Cómo se entiende esa fe? Por oír directamente de aquel que es la fe personificada, es decir, por la comunión, por la relación diaria y permanente y constantemente con mi Señor, mi Dios. Y como mi fe se mantiene firme y crece y aumenta, se extiende. Si no tenemos comunión en Dios, ¿con quién tenemos comunión? Si nosotros no tenemos una relación íntima, privada y diaria con el Señor, ¿con quién tenemos esa comunión íntima? En el momento que nuestra comunión mengua en su relación con Dios, empieza a disminuir o a enfriarse, los primeros que se dan cuenta es nuestra familia, los que viven con nosotros. Si no, pregúntale a tu esposo o a tu esposa, a tu madre, a tu padre o a tus hijos, ¿sí? En el momento que nuestra comunión con el Señor se aleja, comienza a brotar la antigua naturaleza, comienza a despertar el gigante dormido, el gigante que pensaba que hemos vencido, pero que simplemente lo has tenido dormido durante tiempo. Comienza otra vez a despertar el viejo hombre y a hacer de las suyas. Por eso lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es mantenernos firmes, ¿sí? Mantenernos bien cerca y en comunión diaria y permanecer con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra fe no mengue, sino que nuestra fe sea una fe viva, una fe sana, una fe robusta, y podamos ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de bendición en bendición en el nombre del Señor. Porque la fe, queridos hermanos, sí está basada en el conocimiento, pero en el conocimiento de qué o de quién. En el conocimiento de mi Dios y en el conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra esencia como seres humanos es una esencia que viene deteriorada desde que nacemos, ¿sí? Por la desobediencia del pecado. Y por eso cuando venimos a este mundo tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Quién enseña a un niño a decir palabras, malas palabras? ¿Quién le enseña a ser desobediente, a mentir? La mayoría nadie le enseña, la aprenden solos. ¿Por qué? Porque viene en su esencia de hombre, ¿sí? Es su naturaleza pecaminosa. Pero cuando entra el Señor en nuestras vidas, nuestra esencia espiritual tiene que cambiar radicalmente. Por eso no es normal, aunque algunos crean que sí, que cuando pasan muchos años caminando con el Señor y conociendo al Señor y siguen hablando igual y actuando igual y comportándose igual, ¿sí? Porque vivir en el pecado no le hace daño, y vienen a la iglesia y siguen igual, ¿sí? Por eso el apóstol Juan observa que sigue practicando y viviendo en el desorden, y nos lleva a que, porque
porque esas personas no han conocido a Dios. Y nos lleva a 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque el que conoció a Dios no practica continuamente el pecado, hermano. Porque cuando uno conoce al Señor, lo menos que quiere hacer en la vida es pecar y desobedecer su palabra. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Cómo podemos pasar años sin dirigirle la palabra a una persona y hacernos llamar cristiano? Es que probablemente no seamos cristianos, porque la Biblia dice que el que practica frecuentemente algo no ha conocido a Dios. Esto es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice que el que ama a Dios y trata mal a su hermano, no lo ama, no lo respeta, ni lo perdona, no le permite una reconciliación. Entonces somos una persona más dura que Dios. Somos a veces unos jueces más duros y más intolerantes que Dios. Tenemos que hacer trabajar a nuestra fe, hermano, reflejar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento en Dios, en que hay algo en nuestra naturaleza que ha cambiado. ¿Y saben lo que ha cambiado? La esencia. Ahora tenemos la esencia de Dios. Dice que es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos da la fe y el que mantiene esa fe viva en nosotros. Y por eso cuando obramos, cuando hacemos obras o buenas acciones, frutos, estamos demostrando que nuestra fe no es una fe muerta, sino al contrario, es una fe viva. La verdadera fe no es la fe religiosa, no es la fe de tradiciones. La fe de Dios es la semilla, esa esencia divina que Dios pone en tu corazón, en tu alma. Es una de las características de la fe, de la cual se habla muy poco, porque suele hacer mucho énfasis que la fe es para milagros, para ver respuestas en nuestras oraciones, pero también tenemos que dar luz, hermanos, a través de nuestras obras. Por eso, queridos hermanos, dice la Biblia que cuando Pablo se convirtió en el Señor, él predicaba la fe. Y lo vemos en Gálatas 1:23 y 24. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. En otras palabras, dicen que oían de él. Que en otros tiempos perseguía la fe, ahora nos predica de la palabra. Sí, claro, el apóstol Pablo, como la esencia de cualquiera de nosotros, cuando ponemos en nuestras vidas en manos del Señor, cambia radicalmente, completamente cambia. Por eso mismo le dije al principio de la predicación que es muy importante que nosotros tengamos una fe basada en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que es la que nos va a dar solidez a nuestra fe, sino también el paso siguiente es una experiencia personal con Dios, porque si vas a conocer únicamente la palabra de Dios y no vas a conocer a Dios, al Dios de la palabra, ¿qué es lo que pasa a veces en muchos de nosotros? Conocemos de Biblia, pero no conocemos a Dios. Conocen mucho de la palabra y no conocen a Dios. ¿Sí? El conocimiento por sí mismo no es suficiente, porque no hay nada peor que pecado. Después de haber recibido el conocimiento y seguir pecando y rebelándote contra el Señor, la fe tiene un ingrediente muy interesante, ya que te ayuda a cambiar lo natural al poder del mundo espiritual. El enemigo, siempre que viene un momento de prueba, te va a hacer mirar hacia atrás, siempre. El enemigo nunca te va a poner una visión delante. El único que te dice mira adelante es Dios. Recuerden que la duda es el cáncer de la fe. La mujer de Lot dudó y miró hacia atrás. El enemigo siempre te va a hacer creer que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes. Por lo tanto,
Cada vez que entres en nostalgia, cada vez que te den ganas de mirar hacia atrás, no es Dios el que te está hablando. El Señor siempre te dice poner la mirada en las cosas de arriba. Si realmente está resucitado en Cristo Jesús. Quiero recordarle en el capítulo 11 por qué Abel fue capaz de hacer lo que hizo. ¿Por qué no murió? ¿Por qué Abraham salió sin saber a dónde iba? ¿Por qué Sara, de fuera de toda credibilidad humana, se hizo madre? ¿Por qué Isaac se dejó amarrar? Porque estas gentes hacían y vivían de esta manera por la fe, porque la fe les llevaba a ser leales a Dios. Concluimos, hermanos. Hermanos míos, si conocemos a Dios, no vamos a entrar en el terreno de la desesperación, de la duda y del temor, porque cuando conocemos a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga y digan lo que digan, sabemos bien en quién hemos creído. ¿De dónde nos vienen nuestros beneficios? Cuando la palabra la tenemos, la guardamos en nuestro corazón, la atesoramos en nuestras vidas. Ya pueden decir los del mundo lo que quieran. Lo que prevalece es la palabra, y la palabra nos da fe, la palabra nos da ánimo, la palabra nos da seguridad, la palabra nos da confianza. Y por eso, aunque ocurran cosas terribles en nuestras vidas, si el Señor nos ha dado una palabra específica, si el Señor nos ha dado un regalo de su palabra, no tenemos por qué temer de nada ni de nadie, porque nosotros vamos a estar en esta vida hasta que Dios lo permita y lo quiera, pero no quiere que estemos en esta vida de cualquier manera. No quiere que estemos en esta vida con una resignación absurda y una ridícula, aceptando cosas que no vienen de Dios, como creyendo que vengan de Dios. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere bendiciones en tu vida. Dios está tocando la puerta. ¿Sí? Dios quiere ayudarte. Dios no quiere que estés amargado o amargada. Dios quiere ayudarte. Dios no quiere que estés con dudas. Dios no quiere que estés incómodo. Dios no quiere que estés insatisfecho. Dios quiere llenarte de paz, de victoria, de su presencia. Y cuando eso no está, párate y dile en el nombre del Señor: Señor, no acepto la tristeza, no acepto la derrota, no acepto el desánimo como algo normal, porque mi Dios va a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Vamos a ser leales, fieles al conocimiento que hemos aprendido, porque una cosa es tener fe y otra cosa es vivir de acuerdo a la fe. Si ustedes tienen a alguien que perdonar, ¿sí?, a alguien, perdónenlo el día de hoy, ¿sí?, porque nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, y si no lo hacemos, estamos pecando y entristeciendo nuestro Espíritu Santo. Hermanos míos, la fe es el compromiso que Dios hace contigo. La fe es capacitarte para creer que Dios se ha comprometido a todo lo que Él te ha hablado.